Ser que el precio de la gasolina en los últimos días ha incrementado de centavito en centavito, pero vaya que si ya cada vez es más complicado llenar el tanque de sus respectivos automóviles. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la tendencia? ¿Irá a disminuir en los próximos meses? ¿Irá a incrementarse el precio de los combustibles? En este momento aprecio que nos reciba la conversación esta mañana Adán Flores, especialista en en temas económicos, perdón. Mi estimado Adán, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querido Jesús, aquí empezando la jornada, dándole con todo. Perfecto. Adán, platícanos el tema de la Ajá. gasolina, los combustibles, a la alza, a la baja, ¿qué podemos esperar en ese momento? Bueno, antes que nada, mis saludos para Columba, esperamos que se recupere nuestra queridísima Columba y que su salud se mejore, que el precio de la gasolina, ¿no? Ojalá, mi estimado Adán. A ver, ¿son buenas Ujú. noticias o malas noticias, mi estimado Adán? Pues mira, mi queridísimo Jesús, en los últimos meses el precio de la gasolina se ha mantenido estable por el subsidio que había hecho al IEPS el gobierno federal. Todo esto a la vez que el precio de las gasolinas empezaban a subir por la tendencia del precio del petróleo que también estaba subiendo, ¿no? Y que era normal según la recuperación económica, cuando va elevándose la actividad económica, entonces, entonces aquí estamos hablando el transporte para la universidad. Ah, perfecto, perfecto. Yo creo que estás pidiendo unos taquitos, mi estimado Adán. No, aquí estamos viendo para hambre, aquí, atendiendo la raza. Digo, entonces te digo, empieza este subsidio para contener el precio de la gasolina, ¿no? Después, semanas atrás, hermano, el precio del petróleo empieza a bajar y este subsidio se reduce tanto para la Magna, para la Premium y para el diésel, y empieza a subir el precio, ¿no? A las últimas semanas se firma un convenio y se reactiva precisamente de nuevo el subsidio, ahora que el precio del petróleo otra vez vuelve a recuperarse, ¿no? Estamos hablando de que del 10 más o menos de abril hasta el 16, este subsidio va a impactar en el precio de la gasolina premium, de la Magna y del diésel, ¿no? El estímulo para la Premium es de 2.68 para reducción del IEPS Ujú. y de 33.8 para subsidiar la Magna, y el diésel apenas el 3%, ¿no? Y a la larga, pues la estrategia del gobierno federal ha sido reducir la volatilidad de los precios por los mercados, pero a la larga probablemente surja otro pico en Ujú. cuanto la economía se empiece pues a activar otra vez, ¿no? Cuando la economía está empezando a despegar. De hecho, se espera un crecimiento poco más del 5% para final de año. Igual, puede empezar a activarse la economía, una reacción de la demanda puede generar un brote, pero también tiene que haber una reacción de la oferta petrolera que ajuste los precios. Pero sí probablemente tengamos otra alza para unos cuantos meses más. Una alza importante que se debe de controlar estratégicamente, ¿no? Por los mercados, ¿no? Por la oferta y la demanda, mi querido Jesús, más la manipulación fiscal del gobierno para controlar y darle estabilidad a los precios. A ver, mi estimado Adán, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que está pues consiguiendo los recursos Uh -huh. para construir refinerías. ¿Eso sería la solución para que disminuyera acá en nuestro país, Adán, el combustible? Mira, la refinería lo único que va a hacer es aportar este circulante, aportar empleos, pero el precio se maneja por precios internacionales, mi buen Jesús. O Ujú. sea, una sobreoferta de gasolina o una oferta de gasolina aquí, eh, poco puede influir en el precio, ¿no? Lo favorable es que, pues obviamente, pues si esa gasolina se refina en Estados Unidos, y se queda esa derrama en Texas, pues que se derrame en alguna parte de México, pues es mejor. Pero el precio de la gasolina poco se va a ver afectado por eso, ¿no? Por los organismos internacionales, pues podemos tener muchas refinerías, pero a final de cuentas la carga internacional o los precios internacionales son los que influyen en esta cosa, ¿no? Oye, Dan, entonces eso de soñar en algún momento de que la gasolina la pudiéramos comprar en 18, 19 pesos el litro, cerrados, 19 cerrados, de aquí al menos hasta que termine el año, ¿es imposible, Dan?
Pues yo sí lo veo complicado, ¿no? Igual, vamos a ver cómo se comporta la OPEP, vamos a ver qué es lo que, cómo está la producción de petróleo a nivel mundial y los precios, pero sí de pronto lo veo un poco difícil. Aunque sabes una cosa, mi querido Jesús, el año pasado y el objetivo de la especie humana es sobrevivir, ¿no? ¿El qué, perdón? El objetivo de todos es sobrevivir, te digo. Bueno, hasta eso, ¿no? Hasta Oye, Adán, eso. pero somos un país petrolero, Adán. Somos un Pues país con los recursos naturales como para generarla. ¿Ni así entonces? Pues es que tenemos petróleo, mi querido Jesús, pero no tenemos petróleos en cantidades, como los tiene Venezuela u otras naciones. Tenemos lo suficiente, pues, para producir aquí y exportar una parte. Pero, por ejemplo, si México dice el día de mañana dejo de producir petróleo, eso no le hace nada a la OPEP, pues, no influye en gran manera en los precios internacionales, ¿no? Ujú. Pero pues siempre va a ser mejor poder pues hacer la producción aquí mismo por la derrama económica que genera y el impacto en la economía. Igual este año las cosas se tienen que componer, mi querido Jesús. El rebote que se espera es importante. También tenemos que otra cosa que afecta es la estabilidad macroeconómica en cuanto a al impacto de los precios del dólar, cómo se comportan. Son muchos factores, ¿no? Son muchos factores lo del precio, los que influyen en el precio del petróleo, mi querido Jesús. Pero en términos macroeconómicos, paso a pasito ahí va la economía. En Ujú. términos macroeconómicos estamos hablando de que ahorita tenemos pues un dólar que se comporta medianamente estable. De hecho estuvo en 19.38 a la venta el día de antier, ayer. Tenemos también el precio de la mezcla mexicana de exportación cerca de los $60, Pues 57 andamos bien, dólares ¿no? No por hora. andamos tan mal. Para cómo está la situación, pues ahí va, ¿no? Ahí va dando, ¿no? Y tiene que haber una recuperación, pero ojo, esa recuperación genera que hay más movimiento, genera que hay más demanda, y eso a la vez genera presión de los energéticos, y es donde digo que puede haber un incremento de la gasolina, ¿no? Ujú. Y esto es a nivel mundial, el desconfinamiento que se va a dar va a ser ese arrastre, ¿no? Pero claro que también tiene que haber una contraparte de la oferta que crezca para darle solvencia a esa demanda, ¿no, mi querido Jesús? O Muy bien. sea, tiene que haber estabilidad tarde o temprano. Igual, digo, este año pues ha sido complicado para todos, ¿no? Ha sido muy difícil para todos, ha sido un año ¿Este de es el año mucha. difícil, Adán, o vienen otros más complicados? Pues ahorita la fosa, el hoyo, ya lo estamos tocando y ya estamos empezando a salir, ¿no? De la mitad del año pasado para acá ya se tocó fondo y ahorita ya estamos empezando a poco a poquito, conforme se vaya desconfinando la población, conforme vayamos avanzando en el retorno a las actividades, Jesús, y a cuando la pandemia nos deje, porque por ejemplo también en educación la pandemia nos ha afectado mucho, mi querido Jesús. Así De es. hecho, por ejemplo, la economía se está recuperando. Los que estamos en el sector educativo estamos hablando de que quizás la recuperación sea en 2 años para los muchachos, ¿no? Por las condiciones virtuales, por la lejanía del aula. Ahí en cuanto a cuestiones educativas la tenemos un poquito más complicada, ¿no? Muy bien. Pero en economía, el camino se va dando, ¿no? Tenía que darse este rebote, ¿no? Tenía que darse este rebote. Era una cuestión lógica en cuanto a economía y ahí se están dando las condiciones. Hasta ahorita, hasta eso, que el IEPS y el control que ha hecho el gobierno sobre el IEPS nos ha dado una relativa estabilidad económica, ¿no? En cuanto a los precios de la gasolina y del diésel, de los energéticos, mi querido Jesús. Muy bien. Adán, pues, como siempre, pues te agradezco mucho. A manera de conclusión, nos quedamos con que se van a permanecer estables los precios de los combustibles, pero al final de años pueden incrementar. Sí, a lo mejor ni a final de año, ¿no? A lo mejor unos meses más, ¿no? Dependiendo de cómo se comporten los diferentes sectores a nivel internacional, pero lo que sí es que debe surgir una oferta a nivel internacional que nos dé estabilidad en los precios, ¿no? Ahora Bueno, bien, mi la querido bronca Jesús, está, Adán, en que si sube la gasolina, pues sube todo, ¿no? claro que sí, es el efecto arrastre, es un energético que nos lleva, pues a todos, ¿quién ocupa gasolina? Todo, pues para transportar, Claro, o diésel. totalmente de acuerdo. Muy bien. Adán, como siempre, muchísimas gracias. No, es un placer, Jesús, cuídate, un abrazo, Un saludos a Colombo. abrazote. Saludos, buenos días.